Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 7, que está conformado por mi compañera Leslie, por mi compañero José Juan, mi compañero Eric Yair y su servidora Dayana. Nosotros le vamos a hablar acerca del Incoterms. La Incoterms, abreviatura de Internacional Comercial Terms, son términos utilizados en los contratos internacionales que detallan las obligaciones de cada una de las partes, exportador, vendedor e importador, comprador, a la hora de entregar las mercancías. Los Incoterms han sido establecidos por la Cámara de Comercio Internacional como un conjunto de reglas de carácter facultativo que interpretan los términos más habituales en las transacciones comerciales internacionales y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de las mercancías. Gracias a ello se concretan 3 puntos importantes. El primero, reparto de los gastos. Aquí el vendedor sabe hasta qué momento y lugar debe asumir los gastos que ocasionan el contrato de compraventa. El segundo punto es la transmisión del riesgo. El comprador conoce a partir de qué momento y lugar corren por sus cuentas los riesgos que incurren las mercancías durante el transporte. Por último, el punto 3, el lugar de entrega de la mercancía. Aquí se señala el lugar exacto donde el vendedor debe de depositar la mercancía y el comprador recoger. Clasificaciones. El Incoterms 2020 ha modificado ciertos parámetros de las clasificaciones que son variadas, como podemos ver con las siglas EXW, FCA, FAS, FOP, etc. Cada una cuenta con sus significados y los rectángulos de colores como el celeste y el rojo son las responsabilidades que recae entre los compradores y los vendedores. Por ejemplo, el EXW, que es la entrega en fábrica, corre todo a manos de responsabilidades del comprador, desde el transporte dentro del país, la carga en muelles, transporte de un país a otro, etc. Totalmente diferente a lo que viene siendo el FCA, que es en francotransportista, que en términos significa que el vendedor entrega la mercancía despachada para la exportación al transportista nombrado por el comprador en lugar del convenio. Esto solo recae, como podemos ver, en el vendedor. De todo lo demás sigue siendo la responsabilidad del comprador. Y así podemos variar de todas las siglas y todas las clasificaciones. En la clasificación de los Incoterms existen 4 grupos con sus respectivos subgrupos. Aquí tenemos el grupo E, que es entrega directa a la salida, y su subgrupo entrega en fábrica o XW. Aquí el vendedor pone a disposición del comprador las mercancías en sus propios almacenes. Grupo F, sin pago del transporte principal. FCA o francotransportista, aquí el vendedor se obliga a entregar la mercancía poniéndola a disposición del transportista nombrado por el comprador en un punto convenido. FAS, franco al costado del buque, aquí el vendedor se obliga a entregar la mercancía colocándola al costado del buque en el muelle del puerto de embarque acordado. Y FOB, franco a bordo, el vendedor pone a disposición del comprador la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque fijado. Grupo C, con pago del transporte principal. CFR, coste y flete, puerto de destino convenido. El vendedor paga los gastos y el flete necesarios para hacer llegar la mercancía al puerto de destino convenido. CIF, coste seguro, flete, puerto de destino. El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CFR y además paga el seguro de la mercancía durante el transporte. CPT, transporte de pago hasta el lugar de destino convenido. El vendedor paga el flete de transporte de la mercancía hasta el destino convenido. CIP, transporte y seguros pagados hasta el lugar de destino convenido. El vendedor tiene las mismas obligaciones que bajo CPT y también paga el seguro del transporte de la mercancía. Grupo D, entrega directa en el punto de llegada. DAT, entrega en terminal. El vendedor entrega la mercancía una vez descargada del medio de transporte utilizado, la pone a disposición del comprador en la terminal de destino convenida. DAP,
Entrega en lugar. El vendedor debe poner la mercancía a disposición del comprador en el lugar acordado con el comprador, incluyendo todos los gastos asociados a la descarga de la mercancía del medio de transporte empleado. DDP. Entregado con derechos pagados, lugar de destino convenido, con las mismas obligaciones que bajo DAP, pero además el vendedor paga los derechos impuestos de la importación de la mercancía. Esta clasificación se actualiza periódicamente. La última versión de los Incoterms entró en vigor el 1 de enero de 2020.